Por esto a mí no me ha pasado, yo nunca he usado esta estrategia, ¿vale? Entonces nunca he vendido yo primero suscríbete y luego te vendo. Pero con gente que es muy buena haciendo emails y que tiene mucho tal, a mí lo que me cuentan sobre todo con esto es que el principal problema de estas cosas es que normalmente la gente que te sigue en la newsletter hay mucho copy, mucho copy que está leyéndote. Entonces, que cuesta mucho vender a gente primero que se suscribe y luego tal, porque te siguen sobre todo gente que tiene curiosidad, gente que disfruta las historias, otros copies, entonces que les está costando mucho. Y no voy a decir el nombre de una persona que yo conozco mucho que le pasa esto porque no le he preguntado. Pero precisamente durante los últimos meses se está volviendo loco a hacer mucha publi a la página y lo que a mí me cuenta, que hablo con él todos los fines de semana, es que le está saliendo demasiado caro el lead, no el lead a la newsletter, sino el lead a llamada, porque tienen que pasar tanto proceso. Hacer publi a una página de alguien que no conoces para apuntarte a la newsletter es como, ¿y tú quién eres? ¿No? ¿Por qué me debería apuntar aquí? Como que cuesta mucho a la hora de verdad. Si eres Isra Bravo, eres Monje Malo o eres alguno de estos, que ya está a otro nivel, pues la gente te lloverá, entiendo la newsletter y no hay problema. Pero que a la hora de vender a este chico y a otras personas que conozco, les está costando mucho, porque dice eso, dice, es que a lo mejor el 80% de la gente que me está siguiendo son copies, y a los copies es muy difícil venderles un servicio de copy, no tendría ningún sentido. Ahora está que si metiendo alguna consultoría, metiendo alguna tal para copies, pero que a nivel tal le está costando mucho, entonces... nada, que igual a ti te va súper bien. Solo yo te cuento lo que yo voy viendo, lo que me van contando. Porque yo esto no lo he hecho en mí, entonces no te sé decir ni cómo hacerlo ni cómo no hacerlo. Pero es verdad, yo en la newsletter veo los contactos y a muchos los reconozco que son copies, por no decir también el 80 y pico por ciento. Entonces, que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y por ejemplo, que esto sí que me deja decirlo, Javier Badolato, que estamos hablando antes de Twitter y tal, él tiene 1000 y pico contactos o 1000 y pico contactos en la newsletter y solo le compran, que es gente que sobre todo que quiere empezar a escribir, que quiere empezar a ser copy y servicios, le ha costado una barbaridad vender y tal, y lo que le compran a través de la newsletter, siendo este proceso, porque él en su página es a lo que decías tú, a newsletter y tal, y este tío tiene ya 15.000 o 20.000 en Twitter, tiene una barbaridad, y llega mucha gente a la news. Pero luego lo único que le compran es gente, o sea, lo único que le compran, no, lo que más le compran a través de la newsletter son los productos y las formaciones baratillas de cómo escribir en Twitter y cosas así. Es como lo reducido, porque es gente que quiere escribir, no es gente que quiere contratar un copy para que le escriban. Es gente que tal, que luego te llegan. A mí hay gente que de la newsletter me dice, oye, he leído mucho esto, tengo una empresa de tal y quiero trabajar contigo. Y perfecto. Pero, ¿sabes? Que lo voy viendo, ¿no? Como la sensación de que el problema es ese, que nos retroalimentamos mucho nosotros de nosotros mismos, que nos seguimos mucho nosotros a nosotros mismos y que luego a lo mejor ahí puede haber Tendrías que buscar la manera de enfocar esta newsletter a algo hostia, que de verdad le interesa a gente que no sea copy. Es decir, te voy a decir, a ventas, tal, no lo sé cómo lo haría, ¿no? Pero llevarlo desde algún punto en el que eso, llegar a gente que no quisiera simplemente aprender a escribir, sino quisiera tener un servicio de copy.